Continuamos en Deporte B Central y Laura dijo antes de irnos al corte que íbamos a tener una visita especial que ya se ha transformado en costumbre y la celebramos, obviamente. Hablamos del señor Pato Fernández, nuestro especialista en rugby que ya nos acompaña. Pato, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo bien? muchas gracias. Bueno, ahorita te queda un poquito Sí, lejos. queda a la distancia. Pero bueno, para hablar, bueno, de rugby, como siempre, y en una semana y en unos días muy particulares, Lau, lo decíamos recién. Claro que sí, porque hoy se realizó el sorteo de los grupos para el Mundial 2027. Sí, lo que hablábamos la semana pasada, muy típico del rugby, precavidos para armar toda la logística turística y salimos a festejar al Obelisco, Pato. Sí, era muy temprano, ¿no? A las 6 de la mañana nos despertamos para ver el sorteo, como bien vos decías, y para repasar a los que se suman recién hoy, que no vieron la salida pasada, el Mundial de Rugby es un éxito, sobre todo comercial y turístico, ¿no? Porque está enganchado. Los partidos tienen mucha distancia entre uno y otro, por la necesidad del descanso de los jugadores, obviamente. Entonces, esto se mecha mucho. Vas a ver el Mundial de Rugby, entre partido y partido paseás, te vas a ver otro partido, bueno, eso es lo que suele pasar y es por eso que adelantan tanto el sorteo. Se realizó hoy, faltan 2 años para el Mundial, entonces quizás todo lo que podamos analizar sobre los rivales de los Pumas o los otros grupos es un poco relativo, porque ¿qué podemos saber cómo van a ser los equipos de acá a 2 años? Hay indicios, hay equipos que son más sólidos que otros, hay equipos que por lo general llegan a los tumbos, pero para el Mundial siempre se reorganizan. Bueno, un poco de eso vamos a hablar de este sorteo, como bien decía Lau, es para salir a festejar. ¿Pudo haber sido un grupo mucho más fácil? Puede haber sido un poco más fácil, pudo haber sido mucho más difícil, seguro. Sin duda. Así que en ese equilibrio es para salir a festejar. No solo por los rivales que ya vamos a estar analizando, sino por los cruces posteriores. Repasamos, este Mundial es el primero con 24 equipos. Se cambió, el anterior fue de 20, las primeras ediciones fueron de 16. Y se extendió en cantidad de equipos. Obviamente ingresaron equipos, no lo pensemos con la cabeza futbolera, ¿no? No hay tantos equipos de élite en el rugby y hay mucha diferencia entre los equipos top y los equipos de desarrollo. Bueno, se han sumado equipos que están más para pelear y hacer la experiencia que para realmente disputar el torneo. Bueno, se agregó, además de equipos, se agregó la instancia de octavo de final que no existía. Allí será un poco, llegarán equipos que habitualmente no estaban en instancia definitoria. Argentina, damos por descontado que va a acceder a octavos de final y si se dan las cosas razonablemente, también a cuartos de final, porque los cruces de octavos para los equipos top como está Argentina hoy por hoy va a ser algo sencillo. Ahí estamos teniendo en la pantalla Argentina, que comparte el grupo C con Fiji, España y Canadá. Lo hablábamos recién en el corte. Fiji es una real caja de sorpresas. Son esos equipos, como siempre, por ejemplo, en el fútbol hablamos de los africanos, que tácticamente son desordenados, pero que te sacan un conejo de la galera, que tienen, puntualmente en el rugby, tienen jugadores realmente muy fuertes y la base del seleccionado juegan en Europa. ¿Puede llegar a ser un equipo muy bueno? Sí, puede ser un equipo muy bueno. Viene de ser la sorpresa del Mundial pasado. Claro, eso te iba a decir. Sí, hay un solo antecedente entre Argentina y los Pumas en Mundiales, que fue la primera participación para ambos en la historia de los Mundiales. El primer Mundial fue en 1987. Se enfrentaron. Argentina, en ese momento liderado por Hugo Porta, llegaba 1987, recordemos, el 85 fue uno de los mejores años en la historia del rugby argentino. Se pensaba que Argentina llegaba a ese Mundial a florearse. Bueno, cachetazo, pues fue una derrota contundente contra Fiji. Argentina llegaba a ese Mundial sin demasiada información, otra era. Claro. Y bueno, y de los isleños recibió realmente una paliza en lo físico y en lo rugbyístico. Este año, este Mundial va a ser diferente, ¿no? Hay mucha más información, sabemos lo que son los fijianos, te puede sorprender, pero a priori los Pumas no deberían tener problemas en superar a los isleños. Uno piensa en Fiji y piensa en velocidad. A mí por lo menos lo primero se me viene a la cabeza. Desorden, pero también mucha velocidad. Sí, si querés después lo hablamos en la página 7. Obviamente en el rugby de 15 también es un aspecto a tener en cuenta, pero obviamente se reducen los espacios y no siempre los velocistas se destacan. Pero corrámonos un poco de los velocistas porque también tienen jugadores realmente muy fuertes. No me quedaría solo eso. Sí, claro. Sí. Tiene jugadores muy fuertes y tiene jugadores en Europa, experimentados. Bueno, veremos porque también 2 años en Fiji es mucho tiempo. Ahora están bien. En 2 años hay que ver, lo que decía, es un país muy chico, es un país económicamente habitualmente en crisis, tienen realmente problemas para juntar a sus jugadores, no tienen un calendario sostenido. Bueno, viejos problemas que teníamos los argentinos rugbyísticamente, ellos lo tienen de forma permanente, así que de acá a 2 años veremos en qué situación estará Fiji. Es sin duda el partido clave para los Pumas
en este grupo eso va a determinar claramente la posición, porque el tercer y cuarto equipo que le toca a los Pumas son obviamente accesibles para los dos, para Argentina y para Fiji. Y estamos hablando de España y también estamos hablando de Canadá. Dos rivales que, como bien vos decís, están dentro de los grupos más accesibles, ¿no? Argentina esta oportunidad no tiene el grupo de la muerte, no tiene y eso es importante. Claro, no tiene un cupo. Sí, con la extensión de equipos te diría que no hay ningún grupo de la muerte, pero... ¿Vos creés que el de Nueva Zelanda y Australia no? Más allá, obviamente que Chile y Hong Kong no tienen fuerza, pero ¿están los dos oceánicos en el mismo lugar? No, va a ser de la muerte para ellos dos, pero se saben clasificados, porque no hay equivalencias. Yo creo que ese grupo va a ser un grupo en el que va a haber récord de puntos de diferencia. Hong Kong entró a este mundial solamente por la extensión del cupo y porque se quedó con el cupo asiático, que sería para Japón, pero Japón clasificó directamente por la posición en el último mundial, le abrió el lugar a un Hong Kong que realmente no va a haber equivalencia. Lo mismo con Zimbabue, seguramente va a ser, en este mundial va a haber récord de diferencia de puntos sin duda. Si querés un párrafo aparte, Chile y Uruguay, ellos sí que hoy se levantaron, vieron el sorteo y se habrán ido a dormir de vuelta porque le tocaron grupos imposibles. Y recordemos, de estos 6 grupos clasifican los 4 mejores terceros. Bueno, a ellos les tocó los grupos donde el tercero para mí va a sacar pocos puntos, y en los otros grupos los terceros tienen chances de disputar contra los segundos del grupo y sacar algún punto extra. Uruguayos y chilenos van a tener realmente muchísimo trabajo si es que quieren soñar con pasar de fase. Hablaste de España y de Canadá. Sí. España es un seleccionado que jugó un mundial desde el 99, después no volvió a participar. Ganó la clasificación en los últimos 2 mundiales, pero en ambos casos quedaron eliminados por incluir jugadores que no estaban habilitados. En los 2 últimos mundiales le pasó exactamente el mismo error administrativo, o llámenle como quieran. Después de ese segundo blooper que realizaron, hubo un desembarco de equipos argentinos, de equipos de trabajo argentinos, para estar hombro con hombro en todos los seleccionados y en la federación. El seleccionado lo dirige Pablo Bouza, también está Aspirina Pérez, Daniel Urcade. Ellos son el trío de los que desembarcaron en España para laburar. Han hecho un muy buen trabajo, han clasificado, te diría, casi con tranquilidad. Así que ya ahí Pablo Bouza hoy se debe haber agarrado la cabeza. No solo por la diferencia que hay entre Pumas y España, sino por tener que enfrentarse con Argentina. Pablo Bouza perteneció a la Unión Argentina de Rugby, no solo como jugador, no solo ha jugado mundiales, sino que ha estado en todos los procesos como entrenador. Pero ojo, porque el segundo de Fiji jugaron hace un par de semanas. Fue un partido realmente muy parejo en el que España se fue arriba en el entretiempo. Después, por cuestiones físicas sobre todo y por un poco la experiencia, Fiji lo terminó ganando por muy poquito. Así que en todos los mundiales hay una sorpresa. Yo no sé si no le pongo una fichita ahí a España. Y si quieren, pasamos a Canadá. Obviamente no va a haber equivalencias. Canadá era un habitué en los mundiales. En el último no participó. Se derrumbó el nivel rugbyístico de Canadá, sin pocos jugadores destacados en Europa o prácticamente ninguno. Así que ahí me parece que Canadá va a ser el equipo que hará último en esta zona. Pero bueno, es un buen grupo. Y lo que les decía la semana pasada y se vuelve a decir hoy, estos grupos era más, no tanto pensar en qué equipo te iba a tocar en el grupo, sino en qué grupo caías para allá, porque ya están determinados los cruces. Y Argentina tuvo un grupo inmejorable en el cual, si se dan todos los resultados lógicos, no tiene de su lado de la llave ni a Nueva Zelanda, ni a Sudáfrica, ni a Francia. 3 de los que seguramente van a ser candidatos, sobre todo Sudáfrica, que era el cuco, que era, me parece, que el equipo a evitar. Así que tiene eso como una de las cosas más para festejar si quieren armar el camino de lo que serían los Pumas. Repasamos primero cómo quedaron los grupos en cada uno de este campeonato mundial. Y algo que decía Pato también es la equivalencia, ¿no? Que por ahí pasa en el fútbol, si queremos futbolizar un poquito, que tal vez se pueden equiparar, acá no. No, en el fútbol defendés bien, sos más o menos ordenado, son 90 minutos que si te metés atrás, contragolpeás, capaz que sacás un resultado. En el rugby es un deporte sin tanto lugar para ser mezquino o para ser cauteloso. Acá, por lo general, el mejor gana, y acá vamos con los grupos, el que decíamos, Nueva Zelanda,
Australia, los dos que van a clasificar. Ujú. Chile y Hong Kong, hay un abismo entre neozelandeses, Bien. australianos y los otros dos. Nueva Zelanda, Australia. Bien, grupo B. Sudáfrica, bueno, acá va a estar, me parece, el partido que en zona de grupos los neutrales vamos a estar esperando. Italia-Georgia, muy Bien. parejo. Italia, entrenado por Gonzalo Quesada, un argentino. Hoy por hoy está un pasito arriba, pero es la histórica discusión del Seis Naciones, que todo el mundo dice, ¿por qué no hay descenso? Porque Italia es menos que Georgia. Bueno, ahora lo van a tener que demostrar en el Mundial. Rumania como cuarto, uno que era habitué en los mundiales, que estuvo en algunos mundiales sí, últimamente en otros no, es el cuarto, no va a competir obviamente ahí, o quizás con un golpe de suerte a Georgia le puede llegar a sacar un punto. Grupo C, el de Argentina. Argentina-Fiji, a priori los dos candidatos, hay que ver Fiji-España, hoy por hoy Fiji está un escalón arriba, y Canadá. En el grupo D, Escocia e Irlanda, Irlanda-Escocia. ahí va a estar lindo. Sí, Ahí ahí va no a te voy a estar decir bien. que hay un abismo, pero hay mucha diferencia hoy por hoy entre Irlanda, Escocia y Uruguay y Portugal. Uruguay y Portugal son equipos muy parejos entre ellos, y es por eso que digo que lo de Chile y Uruguay va a estar muy difícil para que puedan quedar como uno de los 4 mejores terceros. Una pena enorme, porque si ven los otros grupos, quizás los Claro. terceros pueden llegar a sacar más puntos, quizás hay más diferencia con el cuarto Claro. y menos diferencia con el segundo. Entonces, recordemos, en el rugby es 4 puntos por ganar, 2 por empatar, y además hay puntos bonus por perder por 7 puntos o menos, o por meter 3 tries o más que el rival. Entonces ahí capaz que un puntito, si perdés por poco, podés robar. Bueno, no sé si va a ser el caso de Chile y Uruguay, ojalá que sí. Grupo E, Grupo Francia, E. Japón, Estados Unidos, no es el Estados Unidos de otros mundiales, ahí me parece que van a ser los clasificados, y Samoa. Y Samoa, sí. Otro medio Fiji, el estilo Fiji, ¿no? Y otro estilo Fiji, y que hizo algo, está bien, es otro país en crisis, con jugadores que muchas veces para jugar en clubes europeos firman contratos leoninos. Tuvo 2 etapas de clasificación, que fue con equipos de segundo nivel, y se terminó clasificando en el último repechaje, empatando con Bélgica en el último partido, que Bélgica no es un equipo que habitualmente que llegue a estas instancias. Muchos piensan que sobraron la situación, que dejaron de pasar 2 chances de clasificar, pero no, bueno, mucho pasa por eso, no pudieron formar el mejor equipo, inclusive normal, Samoa es un buen equipo para estar en el bombo 3, no en el bombo. Grupo F, entonces Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue. ¿Qué les parece si escuchamos qué es lo que dice el entrenador argentino, el head coach Felipe Contepomi, luego de conocerse los rivales de Argentina para Australia 2027? Sabemos que posicionarte dentro de los 4 mejores equipos del mundo regularmente es algo muy difícil. Y si ese es nuestro objetivo, y estar y llegar de la mejor manera, nosotros tenemos que preocuparnos por mejorar semana a semana, y no tanto por si tenés un punto más o un punto menos en el ranking. Porque si vos mejorás semana a semana, creo que te da mayores posibilidades de estar más arriba en el ranking. Ahora, más allá de cómo te toque o dónde te toque, después venía el sorteo, que eso ya uno no lo controla. Entonces hay muchas variables que uno no controla, que no hace falta, o por lo menos desde mi lado tratamos de no ponerle tanta energía a eso, y sí ocuparnos de lo que nosotros podemos controlar. Queremos siempre lo mejor para el equipo, para el seleccionado, y tratamos de ser lo más justos posible y crear esa competencia que nos lleve a tener los mejores jugadores con pasaporte al día argentino seleccionables. Si esos son 60 o 40 u 80, lo dirá las performances de los jugadores, ¿no? O el rendimiento individual. Somos conscientes de que tenemos muchísimo para mejorar, más allá de que haya cosas que planteamos, que nos proponemos, que las estamos haciendo. Hay otras y muchas que tenemos que mejorar, con lo cual está buenísimo la euforia trae expectativas, y para mí siempre es mejor que haya expectativas a que no las haya. La lógica muchas veces no se da en los mundiales, con lo cual tampoco me preocupa mucho eso. Esto es la parte que uno no controla, que es la zona que te tocó, la llave que te tocó. Ahora, teniendo certeza de lo que es esta llave, esta zona, nada, me parece que lo mejor es
analizar, planificar, programar, estudiar y después ser su mejor versión en el Mundial. Es una cita tan grande que todo está multiplicado por 10. Todo lo que se vive a nivel internacional, un test match, en un Mundial es por 10. O aumentarle un 10% a todo. Intensidad, presión, energía, todo está, es exponencial. Hay una estadística que que no es muy buena, que es que los Pumas solo ganaron el primer partido en el 2007. Después todos los mundiales se perdió el primer partido. Pero son estadísticas y tampoco hay que entrarlas en la cabeza. Pero acá, cuando sepamos el fixture y demás, que creo que es en febrero, cuando llegue el tiempo nos prepararemos acorde a la planificación, sabiendo cuántos días hay de descanso, contra quién se juega, en dónde, el viaje. Hay muchas cosas para planificar, que es lo que uno puede controlar. Hoy, decir que prefiero uno, prefiero el otro, me da lo mismo, porque no lo controlo. No sé quién decide eso, pero yo no. Así que me da exactamente lo mismo. Ahí pasaba Felipe Contepomi, el head coach de los Pumas. ¿Cómo van a ser o cómo son los probables cruces de segunda ronda a partir de octavos de final? Bien, octavos de final, Argentina juega contra uno de los mejores terceros. Eso lo vamos a saber recién cuando suene el silbato del último partido de zona de grupos. Puede ser Chile, en principio, pero Chile va a ser difícil que quede como uno de los mejores terceros. Y si no, serán Samoa o Estados Unidos, dependiendo cómo queden, o Tonga. Entre esos 4 equipos que nombré, debería ser el rival de octavos de final. Después de pasar y de darse los resultados que sean normales, te tocaría o Irlanda o Escocia. Son 2 equipos, Irlanda es un buen equipo, pero bueno, no son equipos imposibles. Son más difíciles que los anteriores, más sin embargo no son las potencias. Sí, no son partidos ya de antemano, sabes que vas a correr de atrás. Y de pasar en semifinales te tocaría Inglaterra o Australia o Nueva Zelanda, dependiendo cómo queden en su zona. Creemos que Australia, pero bueno, va a ser local, así quizás se mete. Bueno, no es una llave imposible, porque recordemos del otro lado está Sudáfrica, que es el cuco, y también estarían los All Blacks y estaría Francia, que probablemente también sea uno de los candidatos a llevarse el Mundial. Por eso es que la llave y el sorteo fue como para festejar. Muy bien. Como hizo todo el caminito, Pato. Claro. Es un lujo total, como hiciste todos los deberes. Bueno, entonces podemos resumir que ha sido un sorteo que a priori no le ha caído mal al seleccionado argentino. Sin duda, y se lo veía en la cara de Felipe, que suele ser bastante expresivo, se lo veía contento. Bueno, muy bien. Gracias, Pato, por habernos visitado y traído todos estos detalles de este sorteo del Mundial de Rugby. A ustedes por invitarme. Bien, perfecto. Bueno, nosotros hemos llegado al final, pero antes de irnos es importante decir que hoy 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Vale mencionarlo porque aquí en Deporte B, desde hace más de 10 años, tenemos una perspectiva de discapacidad cubriendo el deporte y haciendo foco en lo deportivo, siguiendo pleno a nuestros atletas, que es lo que más nos importa a nosotros, ¿no? Sin la historia lacrimógena, sin romantizar, haciendo foco en lo deportivo, porque hablamos siempre aquí de un deportista que tiene una discapacidad y no de una persona con discapacidad que hace deporte. Nosotros le ponemos punto final y mañana nos volvemos a encontrar con más actualidad deportiva. Chau, chau.